Amigos y colegas, es un honor para mí estar con ustedes compartiendo este tema. Le agradezco de antemano al doctor Guillermo Piña la invitación para poder estar en esta charla con ustedes. Espero sea de utilidad y pues vamos a tocar algunos temas relevantes sobre la rehabilitación auditiva en el adulto mayor. Como ya han estado revisando temas al respecto del adulto mayor, vamos a enfocarnos principalmente a la rehabilitación asociado o a un padecimiento como lo es la presbiacusia, aunque bueno, las causas pueden ser múltiples, pero en este caso, por el bloque que se está manejando, vamos a hablar en específico del tema o en relación a la presbiacusia. ¿Qué objetivos debemos cubrir cuando estamos hablando de rehabilitación auditiva en el adulto mayor? Un inicio oportuno. No debemos esperar específicamente hasta que el adulto mayor de nuestra familia tenga síntomas de aislamiento o depresión para poder entonces empezar la estimulación. Idealmente esto debe ser de antes. Si empezamos ya desde ahora a tener una educación auditiva preventiva, debemos actuar desde nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores, nuestros adultos, para que ya en la tercera edad podamos entonces tener una adaptación ya previa y permitir entonces que el paciente se desarrolle mejor socialmente. El personal médico capacitado debe ser quien realice esta rehabilitación. Estoy hablando de la mancuerna audiólogo-otorrinolaringólogo. Es importante poder orientar a nuestros pacientes y realizar la adaptación adecuada y profesional. Dirigida al paciente y a la familia. Es muy importante tomar en cuenta esto, debido a que cada uno de ellos debe jugar un rol en esta rehabilitación, porque el familiar también debe tener una idea clara de las necesidades que el paciente está sufriendo y el apoyo que ellos deben proporcionar para tener éxito en esta rehabilitación. ¿Qué impacto genera esto en el adulto mayor? Pues la Organización Panamericana de la Salud habla que el 66% de estos adultos mayores manifiestan disfunción en 3 esferas principales, porque no es solo una cuestión médica o funcional, sino que afecta en los aspectos emocionales, detallando como tal depresión y ansiedad en algunos. Un aislamiento social importante debido a que el paciente por pena o por disconfort no le permite poder tener esa interacción y alterar su comunicación. Y de ahí entonces que le genera cierta frustración de no poder estar interactuando en sus círculos habituales. Bien, este adulto mayor, como ya se ha revisado en otras partes de estas pláticas, sabemos que va a tener ese deterioro auditivo debido a causas periféricas o centrales. ¿Qué de ello debemos tomar en cuenta? Debido a que no podemos tomar en forma aislada solo el daño periférico como tal, y esto no se debe aislar del sistema o de la unidad biopsicosocial del paciente. Bien, a nivel periférico entonces es importante que debemos tener una determinación de umbral auditivo completo, como vamos a detallar más adelante. Debemos estar enterados también nosotros de la aceptación que tiene el paciente ante esta pérdida auditiva, debido a que la mayoría no lo perciben como tal, ya que son los familiares quienes lo detectan, porque como al paciente le llegó en forma progresiva, pues el paciente está habituado a ella. De origen central como tal, es importante tomar en cuenta qué habilidades cognitivas cuenta el paciente cuando llega con nosotros para esta rehabilitación, las habilidades motoras con las que cuenta, debido a que esto va a ser un punto determinante para lograr que el paciente sea autosuficiente en poder llevar a cabo su rehabilitación, el control vascular y metabólico, pero aquí agregaría también las condiciones otorrinolaringológicas del paciente, debido a que es importante entonces determinar si hay un proceso infeccioso, si es un paciente con uso de oxígeno crónico que le va a favorecer ciertas condiciones o cambios en la función tubaria, y que eso nos puede estar dando ciertas modificaciones en el umbral. Por eso entonces es importante que conozcamos o tengamos una historia clínica detallada de nuestro paciente. Hablando como tal de otras alteraciones que debemos tomar en cuenta, y no solo del aspecto periférico, es importante resaltar el procesamiento auditivo central, ya que este nos va a permitir entonces que cuando se ve alterado, le va a favorecer al paciente dificultad en la comprensión del lenguaje hablado en situaciones competitivas de ruido. Básicamente, entre las funciones principales que se pueden alterar dentro de estas funciones del procesamiento auditivo central como tal está la lateralización y la localización del sonido. Esta como tal principalmente va a favorecer que el paciente pierda la capacidad de detectar de dónde viene la fuente del sonido y poder distinguir entonces el oído que se está estimulando. Otra función, discriminación auditiva, es la que nos va a permitir que el oído pueda distinguir si dos sonidos son iguales o diferentes.
y el que se altere esta función, entonces, que se lleva a cabo a nivel del mesencéfalo, también va a favorecer que nuestro paciente pueda enfrentarse a dificultades para entender y sobre todo en ambientes ruidosos. Una función más cuando se altere es el reconocimiento de patrones auditivos. Esta como tal va a permitirnos entonces, es una función también que se lleva a cabo a nivel del mesencéfalo, y esta nos va a permitir que determinemos en qué orden se están presentando los estímulos no verbales, y la alteración de esta le va a dificultar al paciente como tal seguir instrucciones o tener una atención sostenida. Bien, aspectos temporales de la audición van a incluir 3 funciones principales, que son la reducción y ordenamiento temporal, el enmascaramiento y el desempeño auditivo con señales acústicas competitivas. Todas ellas, al verse alteradas, principalmente lo que van a favorecer a nuestros pacientes es alteración en la comprensión de la señal acústica primaria en un ambiente ruidoso, y que es el punto clave en estos pacientes, debido a que en un ambiente de mucho ruido es muy difícil para ellos lograr la discriminación. Y por último tenemos el desempeño auditivo con señales acústicas. La alteración a nivel de esta función como tal dificulta el entendimiento cuando parte de la señal auditiva no se encuentra presente. Bien, entonces toda la integración de todas estas funciones a nivel de la vía auditiva y de la corteza temporal, pues van a favorecer que se nos dificulte a nosotros poder llevar a cabo una rehabilitación exitosa. Bien, de ahí entonces que es importante enfatizar que la rehabilitación auditiva de un paciente, hablando de auxiliares auditivos, puede comprender 5 etapas que podemos delimitar fácilmente. Bien, la etapa 1, evaluación auditiva completa. Esta va a estar a cargo, mi consejo es que sea a cargo de un profesional de la salud auditiva, como es el médico audiólogo en nuestro país, donde es importante poder llegar a determinar un umbral auditivo aéreo. Esto nos va a dar el grado de pérdida de audición que tiene el paciente, el cual lo podemos expresar en el PTA, que es lo habitual que se recomienda, o el grado de pérdida según el nivel de alteración, podemos clasificarlo en grados. El umbral auditivo óseo es importante que el estudio audiológico cuente con él, porque es lo que nos va a dar la pauta de determinar el origen o el diagnóstico topográfico de la pérdida auditiva. La logoaudiometría como tal, entonces, va a ser la prueba que una prueba clave que nos va a permitir identificar la capacidad de discriminación que el paciente cuenta, y de ahí poder determinar el origen o de algún otro problema como reclutamiento o alteraciones que le hayan quedado como secuela de algún proceso central con el que haya cursado el paciente, por las complicaciones que se pudiera presentar por la edad y las enfermedades crónico-degenerativas con que cuente de base el paciente. El umbral de disconfort como tal es una prueba o algo que debemos delimitar nosotros al hacer el estudio audiológico completo, porque es un parámetro importante que nos va a pedir el software de adaptación para poder entonces contar con un rango dinámico útil para la adaptación adecuada del auxiliar auditivo electrónico. Bien. La etapa 2, el tratamiento. Es aquí importante entonces la interacción del médico audiólogo con el paciente y el familiar o el cuidador. Es muy importante que esta parte de la adaptación no se lleve a cabo solo con el paciente. Es importante tener una tercera persona que pueda apoyar al paciente en cuestiones que se le dificulten o que se le olviden fácilmente. Puntos a tratar en esta etapa: elegir si el paciente es candidato o no. Debemos especificar o hablar con el paciente y el familiar las cuestiones de si su adaptación va a ser bilateral o unilateral. Indiscutiblemente la literatura favorece o apoya la cuestión de que sea bilateral, pero dependiendo de las condiciones del paciente, las cuestiones anatómicas, los antecedentes, pues vamos a decidir si se puede o no. Muchas veces también esto va a depender de las posibilidades económicas del paciente, y de ahí entonces que si no se puede o se debe optar por la prescripción en forma unilateral, es importante aclararles que la adaptación debe ser bilateral a corto o mediano plazo, por la utilidad y porque debemos favorecer entonces la preservación de las funciones del procesamiento auditivo central que ya se comentaron. Las expectativas, es muy importante tocar este punto debido a que el paciente va a tener una idea o puede tener una expectativa mayor o muy alta en lo que espera de la mejora con el uso del auxiliar auditivo.
se debe hablar de la calidad de sonido, la utilidad que estamos esperando que el aparato le proporcione, principalmente son una conversación de persona a persona. Es muy importante aclarar que se va a perder o que no va a haber tanta ganancia en la comunicación de una habitación a otra, por ejemplo, o ciertas limitaciones que se va a tener o con las que se va a enfrentar el paciente en un ambiente ruidoso, por ejemplo. En cuanto a la evolución de la hipoacusia, es importante aclarar que el uso del auxiliar auditivo es como tal un tratamiento de apoyo, no es un tratamiento curativo, no va a influir directamente en la evolución como tal de la pérdida de audición. Asimismo, es importante también aclarar que sí ayuda como tal a mantener cierta estimulación en las funciones a nivel del sistema nervioso central con respecto a la audición, de lo que ya se ha comentado. En cuanto a la cognición del paciente, es retomar o aclarar el cómo va a influir en que esa facilidad del paciente sea aprovechada y no se espere a últimas instancias en cuanto a esa función cognitiva se ha deteriorado más y nos va a costar más trabajo la adaptación. Hablar de costo-beneficio, es importante aclararle al paciente que no es proporcional al precio. Es muy importante hablar con el paciente sobre el abuso en el marketing que hay a nivel de los medios de comunicación para que éste no se confunda en cuanto a la elección del auxiliar auditivo. Y de preferencia se sugiere en este caso adquirirlo en lugar de residencia. Es una pregunta común en la consulta que el paciente desea que su familiar que vive en el extranjero se lo pueda adquirir allá por un bajo costo, pero la recomendación es que no se lleve a cabo así, debido a que si en el lugar de residencia no se cuenta con el mismo modelo, la marca o el software con que se debe ajustar, hacer los ajustes pertinentes, no va a ser fácil poderlo entonces adaptar. No vale la pena que hagan un gasto si no es en el lugar de residencia. Bien, la etapa 3 como tal va entonces a la selección del auxiliar. Es ahí donde la participación del audiólogo es indispensable. Es aquí donde el profesional de la salud auditiva debe elegir el modelo de aparato que le va a proporcionar la utilidad deseada al paciente en base de la expectativa que ya sabemos en cuanto a su nivel de pérdida auditiva y su nivel de discriminación. Entonces aquí, por favor, hacemos hincapié, no ayudemos al paciente a que no se confunda y no adquiera cualquier tipo de auxiliar auditivo, y lo pongo entre comillas, cualquier dispositivo que le proporcionan en los medios para poder mejorar su audición. Es importante que seamos claros en qué características debe tener un auxiliar auditivo. Bien, en cuanto al modelo, nosotros vamos a elegir la potencia según el grado de pérdida auditiva que tiene, en base a nuestro estudio biológico completo. La funcionalidad va a ser importante en base a las condiciones cognitivas y motoras del paciente, y la estética. La estética para nosotros al momento de elegir el modelo del equipo no debe ser un punto crucial, pero debemos tomarla en cuenta porque para el paciente muchas veces es importante, pero de ahí que debemos enfatizar con el paciente la utilidad o la funcionalidad por sobre de la estética. Bien, tecnología. ¿Qué tecnología le vamos a ofrecer al paciente? Es importante, sí, que los análogos podemos creer que ya no predominan en el mercado, es real, pero muchas veces el paciente ya llega con equipos análogos y también debemos ser capaces de podérselos adaptar u orientarlos sobre el uso adecuado de esta tecnología. De igual forma, hay pacientes que nos cuesta trabajo que si ya lo ocuparon o ya llevan años con tecnología análogo, nos va a costar trabajo cambiarlos a digitales, pero es importante entonces poderles explicar a los pacientes la ventaja entre los digitales y los análogos. Entonces, el cual debemos elegir, recuerden, esto debemos individualizar en cada uno de los pacientes. Cada caso se debe ver por separado, dependiendo también de la causa o del origen de la hipoacusia. En este caso que estamos hablando específicamente de la presbiacusia, lo ideal es que sean de tipo digital. Dentro de esta selección también debemos dar opciones al paciente porque todo va a depender de la edad, de la actividad en la que todavía el paciente se desarrolla, si todavía tiene una actividad laboral, si solo es social, si tiene para él prioridad sus actividades recreacionales. Entonces, de ahí es nuestra obligación de poder tener las opciones para ofrecerle al paciente diferentes tipos de tecnología. La tecnología ahora que los aparatos nos proporcionan, afortunadamente, va avanzando drásticamente y eso nos permite entonces poderles ofrecer equipos modernos tal que puedan ser recargables a su vez,
que puedan tener accesorios, como lo vemos aquí en la imagen, de micrófonos que pueden activarse a una distancia, controles remotos que a través del Bluetooth podemos sincronizar directamente con el celular o con las pantallas en casa que tengan esta tecnología del Bluetooth. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como profesionales de la salud auditiva podamos identificar lo que hay en el mercado para podérselos ofrecer a los pacientes. Ante todo, colegas, honestidad. Debemos ser claros con los pacientes de cuál va a ser la utilidad, independientemente del costo, pero sobre todo adaptar las necesidades de la tecnología según la edad y las actividades de nuestro paciente. Bien, la adaptación como tal, pues entonces ya ese es el trabajo principal del audiólogo, donde entonces a través del manejo del software, independientemente de la marca de nuestra preferencia, vamos a poder dar los ajustes precisos a nuestro paciente para lograr la confortabilidad y la inteligibilidad del lenguaje. El molde, no debemos olvidar que pareciera un accesorio como tal mínimo, pero no. A partir de que hagamos la elección correcta, tomando en cuenta la ventilación que nos marca el software, tomando en cuenta el tipo de características que tiene de habilidades motoras el paciente, va a ser la utilidad del molde. El software como tal nos va a permitir ventajas de poder hacer ajustes interactivos con el uso del paciente, una vez que el paciente lo ha ocupado, y poder entonces ir mejorando la confortabilidad y la claridad que deseamos obtener. Es importante que el paciente tenga el conocimiento del tipo de aparato que está ocupando, que sepa las partes para que en un momento dado que nos podamos comunicar con él por alguna falla, él pueda identificar la parte que está alterada. Y también es importante identificar o que el paciente como cultura general sepa el número de pila que ocupa su auxiliar, porque muchas veces tan solo por el mal uso de la pila puede tener un uso inadecuado del auxiliar auditivo. Bien. La vigilancia. La vigilancia como tal, a mí en particular un recurso que les comparto es que la prueba como tal de un auxiliar auditivo, algo que les denomino aquí como audio home, algo que está funcionando porque permite al paciente tener una idea real de la ganancia auditiva que le va a permitir el auxiliar auditivo, es que el paciente lo pueda ocupar en casa. Que lo ocupe en casa una vez que nosotros lo adaptamos como es adecuado, se le da las indicaciones por escrito de cómo lo va a ocupar en forma paulatina, cómo debe ser el uso de en la colocación del molde, la colocación de la pila, el uso del volumen, y entonces él, una vez que lo ha ocupado 2 semanas en casa en sus diferentes actividades cotidianas, él va a poder tener una idea real de la utilidad que le da el aparato. Las dudas escritas es muy útil que el paciente cuando viene a sus revisiones las traiga como tal, porque entonces en base de la incomodidad o del problema específico, nosotros a través del software podemos hacer un ajuste y ayudar a que ese problema desaparezca. Los ajustes precisos se deben hacer en el consultorio. Una ventaja de los equipos digitales como tal es que se puede hacer en forma exacta a través del uso del software, y los detalles es importante comentarlos con el paciente. Problemas tan simples como cerilla, como el que no sepa colocárselo en forma adecuada, como que no identifique cuando tiene algo de retroalimentación el equipo, son cosas que van desanimando al paciente y hace que llegue al desuso del auxiliar auditivo. Entonces, aquí la importancia es la comunicación que tenemos nosotros con nuestro paciente. Bien, conclusiones, amigos. Recuerden, el éxito de la adaptación depende de la elección adecuada del paciente por el especialista indicado. Desafortunadamente, no todos los pacientes son candidatos al uso de auxiliares auditivos y debemos ser muy profesionales en la elección de aquel paciente que sí lo puede hacer para entonces poderle ofrecer una rehabilitación adecuada. Al definir claramente la utilidad del auxiliar auditivo eléctrico, no debe haber falsas expectativas. Es muy importante que el paciente tenga una idea clara de lo que el auxiliar auditivo le va a brindar, porque si no, de ahí es que viene el desánimo y el mal uso por parte del paciente. Y finalmente, no olvidar que el objetivo es mejorar la comunicación, por lo que es importante la asociación de todos los recursos que lo permitan, sobre todo en nuestros pacientes adultos mayores, el uso de lectura labiofacial, el uso de recursos o aplicaciones como ahora lo son ABA, que nos permite entonces poder hablar y que lo que uno va hablando se escribe directamente y el paciente entonces lo puede ir leyendo, son apoyos extras que nos van a permitir poder mejorar la comunicación con nuestros pacientes. Y pues, sin más por el momento y debido a que nuestro tiempo pues fue limitado, espero que les haya sido de utilidad estos puntos que tratamos. Estamos a sus órdenes
para cualquier duda o en que podamos darles algún tipo de apoyo. Y pues nuevamente darle las gracias al SMORL y estamos a sus órdenes.